Muy bien, hermanos, pues es una bendición estar aquí con ustedes. Mi nombre es Carlos Telles y estoy aquí desde Carolina del Norte, en Charlotte, North Carolina, y estamos para bendecirlos y ser de bendición para ustedes, hermanos. El tema que vamos a estar tocando es la interpretación de profecías, ¿verdad? Y esta es como una introducción al libro de Daniel en donde vamos a aprender algunos pasos de la hermenéutica, ¿no? Que la hermenéutica es el estudio de la interpretación bíblica. Y vamos a conocer, hermanos, que hay dos maneras de interpretar la Biblia, ¿verdad? Una correcta y otra incorrecta. La correcta es interpretarla de una manera gramático, histórico, literal, ¿verdad? Contextual, que quiere decir que usted va a ver el contexto de cada texto y a partir de su contexto usted puede sacar la interpretación adecuada. Ahora, hay una manera inadecuada de interpretar la Biblia que muchas iglesias desafortunadamente están tomando y es el método alegórico de interpretación. Alegórico quiere decir que utilizan alegorías o simplemente es el intérprete quien decide qué es lo que debe decir el texto. En lugar de coger el texto en su contexto, literalmente, y que sea el texto entronado y que sea el texto esclareciendo realmente lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Y eso es muy importante que nosotros sepamos porque en la Biblia claramente Pablo empezó sus 3 viajes misioneros en Antioquía y fue a través de estos 3 viajes misioneros en Antioquía que él alcanzó el mundo entero ese entonces. Y fue en Antioquía que se desarrolló el método gramático, histórico, literal, contextual de las escrituras. La manera correcta de interpretar las escrituras, de una manera literal. Aún literalmente la Biblia nos dice cuándo debemos de interpretar algo que es simbólico, ¿cierto? Utiliza similitudes como, por ejemplo, coloca la palabra como, ¿cierto? Utiliza también las parábolas. Obviamente, literalmente nos dice que hemos de interpretarlo simbólicamente, ¿verdad? Entonces, pero muchas personas hoy en día están tratando de interpretar la Biblia de una manera alegórica. Quiere decir que ellos van a tomar versículos que se aplican, por decirlo así, a la iglesia y se los aplican a Israel o están en el contexto de Israel y se lo aplican a la iglesia. Lo que conocemos la teología del reemplazo. Y eso está dañando mucho el cristianismo, ¿verdad? Entonces vamos a conocer algunos métodos de interpretación bíblica, el método, sobre todo el método gramático, histórico, literal de las escrituras, y vamos a pedir al Señor en oración que nos ayude a entender algunos principios básicos de la hermenéutica para poder nosotros interpretar bien la profecía bíblica, ¿no? Acordemos que la profecía no es más que historia dada por adelantado y Dios nos ha dado el porvenir, ¿cierto? El porvenir desde el principio, por eso es característico de la Biblia siendo la palabra de Dios, porque todo lo que Dios nos da en profecía es simplemente historia dada por adelantado, porque Él cumple lo que Él dice, ¿no? Entonces vamos ahora a pedir al Señor que nos ayude en esta parte de la interpretación de profecías y también no solamente aprender la parte de hermenéutica, sino también una introducción inicial breve acerca de lo que es el libro de Daniel. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por la bendición de nosotros poder estar aquí y poder escudriñar las escrituras como tú las has puesto en su contexto, Señor, para que nosotros podamos entenderla, cómo fue escrito a la época en que se escribió y cómo la podemos aplicar correctamente hoy, Señor. Pido, Padre, que tú me ayudes con el poder de tu Espíritu, Señor, porque obviamente todos nosotros necesitamos de la iluminación tuya para poder interpretar correctamente la literatura profética acerca de las cosas por venir. Te pido, Padre, que tú bendigas a cada uno de los oyentes aquí, Señor, y que tu nombre sea glorificado a través de este estudio. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, Daniel interpretando profecías. Ah, Vemos, hermanos, que cuando consideramos algunos principios básicos de la interpretación de la Biblia, lo que llamamos la hermenéutica, una buena comprensión de estos te ayudará a entender correctamente los pasajes escatológicos. Y tenemos que entender nosotros que es a partir de la Biblia que nosotros sacamos doctrina. Y no es que nosotros vengamos con doctrinas preconcebidas y tratarlas de meter en el texto.
sino es la Biblia la que genera doctrina. Y eso es bien importante y por eso tenemos que mirar el contexto bajo el cual cada uno de los textos está escrito. El primer paso para entender el pasaje es la observación. Vamos a ver que son 3 pasos para entender bien un texto bíblico. Y el primer paso es la observación. Y cuando hacemos la observación del texto, nos hacemos la pregunta, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Y eso es bien importante nosotros saber qué es lo que dice el texto, porque si no sabemos realmente qué es lo que dice el texto, en la época en que fue escrito, a la audiencia que fue escrito, no vamos nosotros a dar una interpretación correcta. Entonces, bien importante nosotros que lo primero que hemos de hacer antes de interpretar cualquier versículo bíblico es la observación. Es como un detective. Cuando un detective va a la escena de un crimen, todo lo que se limita el detective en interpretar los hechos, lo primero que hace él es una observación. Sin la observación de cómo quedó el cuerpo tirado, ¿verdad? La recolección del ADN, coge pedacitos de pelo, mira por dónde entró el balazo, ¿verdad? De la cabeza de la persona. Y todo lo que hace al principio es una colección de datos observables. Y a través de esa colección de los datos observables, entre más colección y observación tenga, más fácil va a dar exactamente con lo que realmente pasó en el crimen, en la escena. ¿Qué es lo que dice el texto? Y para eso nos limitamos a qué, a recolectar datos acerca del texto. Ese es el primer paso para entender las escrituras, es la observación. Con el fin de entender con precisión un pasaje de la escritura, debes familiarizarte con el contexto del pasaje. Por lo tanto, es imperativo leer cuidadosamente todo el libro bíblico en el cual se encuentra el pasaje. Sabemos que un versículo está dentro de un capítulo y un capítulo está dentro de un libro y un libro está dentro del Nuevo o el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que nosotros mirar el contexto, porque el contexto nos va a dar a nosotros una buena almacenamiento de datos para nosotros poder dar una buena interpretación. A continuación, debe establecer el marco histórico del pasaje a mano. Hágase algunas preguntas básicas, como ¿a quién fue escrito? ¿A qué audiencia fue escrito? Por lo menos cuando hablamos del libro de Santiago, ¿verdad? Nos podemos nosotros interpretar de una manera errada si no consideramos a quién fue escrito el libro de Santiago. Vamos allí, por favor, a Santiago capítulo 1 para que nosotros veamos a quién fue escrito el libro de Santiago, porque eso va a determinar realmente la aplicación, la interpretación y la futura aplicación que usted pueda dar al texto. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, por favor. Ahí en el libro de Santiago nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Santiago capítulo 1, versículo 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, hermanos míos. Entonces vemos claramente que el libro de Santiago está siendo escrito a judíos cristianos que estaban en la dispersión, porque le dice a ellos hermanos míos, y más de una vez le dice hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos. Y nos dice también la palabra de Dios que ellos estaban bajo prueba debido a que estaban dispersos. Ellos fueron dispersos en Jerusalén después de qué? Después de la persecución de Pablo, cuando era Saulo, cuando era inconverso. ¿Se acuerda que él arrasaba la iglesia de Dios? Y de acuerdo a Hechos capítulo 8, versículo 1, nos dice que entonces los hermanos que estaban en Jerusalén fueron que dispersos, huyeron de la persecución que estaba llevándose a cabo. Por lo tanto, después vemos claramente que Santiago
el medio hermano de Jesús. Le está escribiendo como pastor que era en la iglesia de Jerusalén a aquellos hermanos que estaban en la dispersión. Y los está motivando a que no solamente sean oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Quiere decir que en medio de la prueba sigan permaneciendo en la fe, siendo demostrada por obras. En ningún momento él les estaba a ellos cuestionando si estaban en la fe o no, si eran creyentes o no. Lo que le estaba cuestionando es que si en medio de las pruebas todavía seguían caminando por fe. ¿Sí? Entonces, ese es el contexto que está hablando el libro de Santiago. Es interesante eso, ¿verdad? También lo podemos ver en diferentes escritos, como por lo menos como vamos a ver en el libro de Daniel, ¿verdad? Vemos que Daniel estaba allí cuando ellos fueron deportados, como lo vamos a ver más adelante, estaban en la deportación. En Nabucodonosor había desacrado el templo, había destruido todo eso y había matado una cantidad de judíos, y los que quedaban fueron deportados y están en la deportación en Babilonia. Y sabemos muy bien que fue por 70 años, de acuerdo a la profecía de Jeremías. Decía que 70 años iba a durar el cautiverio. Entonces, cuando uno mira el marco histórico y cuando recolectamos todos estos datos, vamos a ver con una interpretación correcta. Y esa interpretación correcta nos va a llevar a nosotros a múltiples aplicaciones, pero aplicaciones correctas. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Preguntas que nos debemos de hacer para recolectar datos o para recolectar la información en la observación. Por ejemplo, ¿cuándo fue la sección escrita? ¿Sí? Bien importante, la fecha en que fue escrita. ¿A quién la escribió? ¿Fue a los creyentes o fue a los inconversos? Bien importante eso, ¿no? Número 3, ¿a quién fue esto escrito? Es bien importante que nosotros veamos que por lo menos el Evangelio de Juan, ¿verdad? Nos dice el propósito por el cual fue escrito, y el propósito por el cual fue escrito lo encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Vamos a Juan, por favor. Juan capítulo 20. Vamos a Juan capítulo 20. Y en el versículo 30 y 31 nos dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, o sea, las que se escribieron en el libro de Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, obviamente, ¿a quién fue escrito el Evangelio de Juan? Fue escrito para que las personas pudieran conocer a Cristo Jesús por medio de los milagros que él hizo y la confirmación profética, para que en su nombre puedan tener vida eterna, creyendo en el Evangelio, que él murió por sus pecados y resucitó entre los muertos. Bien importante. También cuando el Señor escribió a través de Juan la revelación del libro de Apocalipsis, ¿cierto? Fue escrito a las 7 iglesias que estaban ¿en dónde? En Asia Menor, dice la palabra de Dios. Y le digo que no sellara esa profecía en el último capítulo de Apocalipsis, porque el tiempo está cerca, el cumplimiento de estas cosas se acercan. Entonces, claramente nos muestra a nosotros que es importante saber a quién fue escrito cada libro. Es importante distinguir a quién es el autor escribió. Por lo menos en el libro de Daniel vemos que él fue escrito para que el pueblo judío supiese acerca de la profecía de las 70 semanas que estaban profetizadas para la nación de Israel. Vamos allí, por favor, a Daniel. Vamos al libro de Daniel. Y vamos al capítulo 9. Daniel 9. Daniel 9. En el versículo 24. Dice, 60 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahí está la audiencia, a quien fue escrito, sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? El pueblo judío. Y sobre tu santa ciudad, está hablando Jerusalén.
para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces vemos claramente que el propósito del libro de Daniel era revelarle a Daniel en medio del cautiverio babilónico de que Dios los iba a redimir a ellos, que ellos iban a estar bajo el tiempo de los gentiles o la dominación gentil hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, como dijo el Señor Jesucristo. O sea que todas estas 70 semanas de Daniel, que son 77, ¿verdad? Está hablando semanas de años y habla claramente entonces que esa profecía fue declarada ¿a quién? Al pueblo de Daniel, hablando de los judíos, y también dice claramente que está en concerniente a qué? A la ciudad Jerusalén. Dice que Jerusalén estaría entonces bajo dominación gentil hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, o sea, hasta que Cristo, el Mesías, venga por segunda vez sobre la tierra, ¿verdad? Entonces vemos claramente que la Biblia es importante nosotros saber a quién fue escrito cada libro. ¿Por qué le dio toda esta profecía por adelantado a Daniel? Para que él tuviera esperanza durante la prueba presente, sabiendo que la redención de Dios iba a ser para su pueblo real, que se iba a cumplir el pacto abrahámico, que en tu simiente serían bendecidos ellos como nación, pero a través de la simiente del Mesías, que vendrían los judíos, que vendría el Mesías, de los judíos vino la salvación, ¿verdad? Iba también a ser bendecido todas las naciones del mundo, mostrando claramente que el pacto abrahámico, debido a la desobediencia de Israel que les permitió estar bajo el cautiverio babilónico, Dios iba nuevamente a rescatarlos y finalmente les iba a dar el reino por venir, aquel reino que ellos pues en ese momento lo estaban perdiendo porque el templo fue destruido y fueron llevados cautivos, ¿verdad? Le está mostrando claramente que la profecía terminaría con la victoria que Dios le daría a su pueblo judío por medio del Mesías Redentor, ¿cierto? Entonces, estaba el autor dirigiéndose a la iglesia, a Israel o a los santos del Antiguo Testamento, a los gentiles, a los creyentes o a los incrédulos. Hacer esta distinción puede salvarte de aplicar mal las escrituras. En el caso de Daniel, no podemos aplicar las 70 semanas cronológicas del reloj de Dios, que es el pueblo de Israel. No lo podemos aplicar a la iglesia, porque está hablando del pueblo exclusivo de Daniel, que era el pueblo judío, y la ciudad, que es Jerusalén. Es concerniente a eso, ¿sí? Por eso decimos que el reloj profético de Dios es la nación de Israel, ¿verdad? El Señor Jesucristo lo dijo muy bien en Lucas, que Israel sería pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Entonces, bien importante que nosotros entendamos si cada pasaje se está aplicando a Israel o a la iglesia. No podemos sustituirlo uno por lo otro. Por ejemplo, si algo fue escrito a Abraham, probablemente no es legítimo aplicarlo directamente a nosotros mismos. Dios no ha prometido hacer de ti o de mí una gran nación, pero sí lo prometió de Abraham, ¿cierto? En Génesis 12, del 1 al 3, ¿qué le dijo el Señor? Le dijo lo siguiente. Mire lo que dice allí. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa y de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti, mire que no está hablando de nosotros, haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijesen, y a los que maldijesen, a los que maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué le prometió el Señor a él? Le prometió simiente, que de la simiente venía el Mesías, y que de su simiente iba a venir una gran nación, ¿verdad? Él le prometió simiente, la tierra y la bendición. Y eso es exactamente el pacto abrahámico. Entonces no podemos aplicar eso a la iglesia. Ahora, ¿la iglesia recibe ese beneficio? Sí, porque dice que en tu simiente serían bendecidas las familias de la tierra. Pero fue de él que haría una gran nación, no de nosotros. Hablando de la nación de Israel, obviamente. Usted sabe
Abraham tuvo a quién, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo 12 hijos y de sus 12 hijos vino la nación de Israel. Y por último, pregúntate por qué el autor escribió lo que escribió. A medida que leas, encontrarás que muchas veces el autor mismo declara el propósito de escribir, como les mostré claramente en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 30 al 31, ¿verdad? Que estas cosas fueron escritas para vosotros, las que aparecen escritas, para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Las preguntas anteriores deben ser respondidas con una observación cuidadosa. No deberías confiar en comentarios para las respuestas a estas preguntas. Lo último que nosotros debemos de estar mirando es los comentarios. Lo primero que debemos estar mirando es el texto. El texto es rey en la interpretación bíblica. La sola escritura se interpreta por sí misma de acuerdo a su contexto. ¿Sí? Algunas veces la profecía se hace más clara cuando miramos por lo menos profecías que se dan en el libro de Apocalipsis, se pueden entender porque son correlacionadas con la visión que le dio Dios a Nabucodonosor y la interpretación que luego Daniel da a ese sueño y su interpretación. Podemos tener una correlación para entender el libro de Apocalipsis. Pero siempre el texto en la interpretación bíblica es el que debe ser entronado y no el intérprete. Tenga mucho cuidado aquellos que piensan que son ellos los que deciden qué es lo que debe decir el texto. No, es el texto en su contexto quien decide decir qué es lo que quiere decir por sí mismo. Aquí en la interpretación bíblica es la interpretación histórico, literal, contextual. Lo que es la autoridad no es el intérprete. Nosotros somos falibles, pero la escritura no puede errar, como dice también el Señor Jesucristo. Las escrituras no pueden errar. El segundo paso, si el primer paso entonces es la observación, el segundo paso para entender un pasaje es la interpretación. Y si en la observación nos preguntamos qué dice el texto, entonces en la interpretación vamos a decir qué quiere decir el texto. Acuérdense, en la observación colectamos datos, solamente nos limitamos a recolectar evidencia, como hablando en el caso de la escena del crimen. Entre más evidencia el investigador tiene una escena del crimen, con mayor precisión va a interpretar lo que pasó en ese crimen. Si tiene menos colección de datos, su interpretación no va a ser tan exacta como si tuviera bastante recolección de datos. A mayor sea tu observación de un texto, lo mismo, más precisa va a ser tu interpretación de dicho texto. Entonces, por eso decimos, nos hacemos esta pregunta en la interpretación. ¿Qué quiere decir el texto? Bien importante. Siempre recuerda que una interpretación literal de la escritura es clave para entender la palabra de Dios. Deberías interpretar el significado de la escritura de la misma manera que entiendes cualquier otra forma de comunicación naturalmente como lee, ¿verdad? Siempre hay un sentido natural del texto y ese lo determina el contexto. Generalmente, si los cristianos interpretan la Biblia de la forma en que las conversaciones cotidianas son entendidas, la Biblia no sería tan difícil de interpretar. El problema es que nosotros queremos dar una interpretación a un versículo fuera de su contexto y ahí es donde salen las doctrinas falsas. Ahí es donde salen entonces las tendencias calvinistas. De ahí es donde salen también las tendencias arminianas. Y son simplemente desviaciones del texto bíblico en su contexto. Tenemos que tener cuidado. En la interpretación bíblica, el texto es quien es entronado, jamás el intérprete. Cuando estés interpretando los pasajes escatológicos, espera que se cumplan literalmente. Todas las profecías del Antiguo Testamento concernientes a la primera venida de Cristo se cumplieron literalmente. ¿Qué es lo que nos hace pensar a nosotros si todas las profecías de la primera venida de Cristo se cumplieron literalmente en el nacimiento,
vida, muerte y resurrección y ascensión de Cristo, ¿qué nos hace pensar que las profecías literales de que se nos dieron de la segunda venida no se cumplan también literalmente? Claro que sí. Por eso no podemos decir nosotros ahorita que estamos en el reino de Dios. No, el reino de Dios vendrá en el futuro. ¿Sí? El reino de Dios vendrá en el futuro, como el Señor les enseñó a ellos en la oración de los discípulos. Les digo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ahora, ¿por qué el reino de Dios no vino en el tiempo de la primera venida de Cristo? Porque Israel rechazó a él en su mayoría como ¿qué? Como Mesías. ¿Sí? Veamos, por favor, vamos por lo menos a lo que dice en Mateo 23. Vamos a Mateo 23. Mateo 23. Y vamos a ver cómo termina el Evangelio de Mateo al final del capítulo 23. Mateo capítulo 23. Y nos dice allí en el versículo 37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, Mateo 23:37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no que no quisiste. O sea, a él le atribuyeron que el echar fuera de demonios los hacía en el nombre de Belcebú, y esa fue la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y por eso el juicio de Dios cayó sobre la nación de Israel y el templo sería destruido porque lo rechazaron como Mesías. Miren lo que dice el versículo 24. Dice, he aquí vuestra casa o es dejada desierta, anunciando que la destrucción del templo. Y luego que dice el versículo 39. Dice, porque os digo que desde ahora no me veréis, le dice a la nación de Israel, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo que quiere decir que el reino no vino en el primer siglo porque ellos no recibieron a Jesús como el bendito Señor redentor de ellos. Por lo tanto, como nación, ellos tienen que estar creyendo en él para que venga por segunda vez, porque miren lo que dice la palabra de Dios. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hablando de su rostro, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, para que usted tenga una nación de Israel diciendo bendito que viene en el nombre del Señor, es porque habrá una Israel redimida al final de la tribulación mundial antes de que venga Cristo, ¿verdad? Entonces vemos muy claramente que la Biblia también nos dice Pablo en Romanos capítulo 11 que su endurecimiento fue en parte, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que había un remanente hasta el día de hoy, o sea, que creían hasta el tiempo de Pablo y los 3000 y otros, pero en cuanto a una nación era minoría, pero que vendría un día cuando todo Israel sería salvo, cuando venga de Sion su libertador, como está escrito, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, como aquellos que llorarán por el primogénito, ¿verdad? Hablando de que el Señor, como dice Zacarías, los va a traer al arrepentimiento por medio de la tribulación mundial. Ese es el propósito de la tribulación mundial. Uno de los propósitos de la tribulación mundial es la restauración del pueblo de Israel para que crean en el Mesías. O sea que la segunda venida de Cristo no puede venir hasta que ellos aprendan a decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, por eso es importante interpretar los pasajes escatológicos, porque se van a cumplir literalmente. El hecho de que tú veas una nación de Israel que solamente hoy en día en Israel, solamente dicen que más o menos entre 1 al 3% son creyentes en Cristo. Eso no quiere decir que toda la nación no vaya a creer un día. La palabra de Dios dice, todo Israel será salvo. Quiere decir, todo el remanente que quede después del gran holocausto que traiga el anticristo. Todo el remanente que quede físicamente hasta la venida de Cristo será rescatado y salvo por el Señor Jesucristo, tanto espiritualmente como físicamente. ¿Sí?
Entonces, bien importante eso. Por lo menos Isaías 7:14 nos dice que obviamente el nacimiento de Cristo, ¿verdad? En el que sería a través de una virgen. Y se cumplió en Mateo 1, el 22 al 25. Entonces nos muestra claramente que si la primera venida se cumplió todo literalmente, su crucifixión. He aquí, oraron mis manos y mis pies, como dice el Salmo 22. De igual manera se cumplió cuando Cristo fue crucificado. Y mire que esa profecía se dio antes de que se inventara la crucifixión, antes de que el Imperio Romano surgiera para traer la crucifixión como manera de pena capital. Y ya el profeta decía, David, a través de sus salmos, he aquí, he aquí, oraron mis manos y mis pies, mostrando claramente la exactitud de la profecía bíblica. Se cumplió literalmente, hermanos. La resurrección, literalmente como lo profetizó el profeta Jonás, como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estaría Jesús 3 días y 3 noches antes de resucitar, ¿verdad? En el centro de la tierra. Es bien importante que nosotros entendamos eso. Este hecho es clave para interpretar otras profecías que aún no se han cumplido, puesto que Dios cumplió las profecías pasadas exactamente como predijo. Puedes estar seguro de que Él cumplirá literalmente toda profecía aún no cumplida. ¿Sí? El reino no puede venir, como vimos, hasta que aprendan a decir bendito el que viene en el nombre del Señor. El reino se le prometió a Israel, ¿cierto? Fue a través del pueblo judío que Dios nos dio el Mesías. Fue a través del pueblo judío que Dios nos dio las escrituras. El Antiguo y Nuevo Testamento es predominantemente un libro judío. Es a través de los judíos que se formó la primera iglesia en el primer siglo. ¿Sí? Fue en el día de Pentecostés que 3,000 fueron salvos, judíos, y luego 5,000. Entonces vemos claramente que fue a través también de las promesas del pacto davídico que Dios hizo con la nación de Israel, que el reino vendrá, el reino futuro. Sí, nosotros vamos a ser parte de ese reino de milenial sobre la tierra, pero fue prometido a Israel, hermanos. ¿Sí? Un ejemplo de precisión profética pertinente a nuestro estudio se encuentra en Daniel 6:28. Dice en Daniel 6:28. Vemos que la historia confirma con precisión el reinado de Darío de Media y el de Ciro el persa. Y dice así Daniel 6:28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. O sea que se cumplió literalmente aún la profecía que no era tan distante, que se cumplía aún durante el tiempo de la vida de Daniel como profeta. Él fue profeta en los reinados de estos, por decirlo así, de estos reyes que estaban sobre la tierra, ¿verdad? En Isaías 44:28 y 45:1, cerca de 150 años antes de que el rey Ciro de Persia fuera incluso pensado, el profeta Isaías predijo precisamente por su nombre el reinado venidero del rey Ciro y sus tratos de gracia con Israel. Increíble eso, hermanos, pero es cierto. 150 años antes de que existiera Ciro, ya el Señor lo llamaba por nombre. Isaías 44:28 dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y el templo serás fundado. Sabemos que después de los 70 años de cautiverio, fue edificado nuevamente el templo, la plaza y la ciudad. Y fue durante los persas y estando Ciro como rey, ¿cierto? Isaías 45:1 nos dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Sabemos que fue bajo Ciro que entonces fue tomado el imperio babilónico y fue básicamente derrocado el imperio babilónico. ¿Por qué? Porque así lo decía la profecía. Y esa profecía estaba entonces al alcance del pueblo judío y se cumplió literalmente.
Puedes también ver esto al comparar Génesis 15:14 con su cumplimiento literal en Éxodo 12, del 33 al 41. Por lo menos vemos claramente en Génesis 15:14 nos dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrá con gran riqueza. Esta es una profecía que Dios le está dando a Abraham, aún antes de que tuviera, antes de que tuviera a su hijo y sus descendientes como nación. Les dice, mas yo también a la nación a la cual servirán, hablando de sus futuros descendientes, ya cuando se vuelvan nación, la nación de Israel, juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Está hablando de de la nación que iba a ser de su simiente, de Abraham, la nación de Israel. Ellos iban a caer bajo una nación en la cual servirían. Esa fue la nación de Egipto. Pero le dice, la juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Y fue exactamente lo que pasó cientos de años después con el Éxodo, en Éxodo 12, 32, 33 al 41. Miren lo que dice allí, Éxodo 12, 33 al 41. Vemos que los israelitas salen de Egipto y salen con riquezas, tal cual como lo profetizó Abraham en Génesis 15:14. Dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mantenimiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les pidieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Dice, y partieron los hijos de Israel de Ramasés a Socut, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Pero ¿qué nos dice? Que salieron con alhajas de plata, de oro y vestidos, quiere decir con la riqueza de Egipto, tal cual como se había predicho. Entonces se cumplió literalmente. Como ya se ha mencionado, el contexto es todo, hermanos. Es todo realmente. Un versículo sacado fuera de contexto se puede ver un pretexto. Y honestamente es ser deshonesto con el contexto bíblico bajo el cual la intención del Espíritu Santo a través del autor que escribió aquel libro se quería transmitir, ¿verdad? No podemos torcer las escrituras. Es bien importante eso, hermanos. Un versículo, perdón, o pasaje puede ser hecho para decir virtualmente cualquier cosa si se cita aisladamente de su contexto. El pasaje necesita ser entendido dentro de su contexto inmediato, así como dentro del contexto del libro bíblico en el cual se encuentra. Segunda de Pedro 3:16 nos dice, casi en todas sus epístolas, este es Pedro hablando de Pablo y sus profecías, dice así en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, sobre todo las cuestiones del arrebatamiento que fue revelado muy claro al apóstol Pablo, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces vemos claramente que cuando sacamos un versículo fuera de contexto, podemos nosotros desacreditar el texto y lo que realmente el autor quería decir en primera instancia. Como se ha notado, cada versículo está en un capítulo. Cada capítulo está en un libro y cada libro está en un testamento y los testamentos están en la Biblia. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Un pasaje difícil a menudo puede ser comprensible comparándolo con otros pasajes claros de la Biblia que enseñan sobre el mismo tema. Como les dije, para entender mejor el libro de Apocalipsis es bueno entender la profecía dada a Daniel, ¿cierto? También la profecía de Isaías, también la profecía de Zacarías. El Antiguo Testamento es el que da sentido a las profecías de la segunda venida de Cristo, del reino y las cosas por venir. Y debemos de tener en cuenta eso porque no solamente el Antiguo Testamento predijo acerca de la primera venida de Cristo, sino también muchas profecías acerca de la segunda venida de Cristo y del reino milenial y del futuro por venir, ¿cierto?
aún del cielo nuevo y la tierra nueva que está por venir, se alcanza a mencionar algo aún en el Antiguo Testamento. Si otros pasajes claros sobre el mismo tema contradicen tus ideas sobre la interpretación del pasaje, entonces tu interpretación es incorrecta. ¿Sí? Por eso es importante mirar la Biblia en el contexto. Por eso es importante nosotros entender que cada pasaje tiene una sola la interpretación. Un pasaje no puede tener más de una interpretación. Es solamente una la interpretación y esa es la correcta. Porque esa es la interpretación que quería el autor escribir y que nosotros pudiéramos entender conforme a su contexto. Ustedes saben cómo en la política pueden colocar a una persona fuera de contexto, editando lo que dice, ¿verdad? En las grabaciones o mostrando solamente una idea incompleta. Lo mismo nosotros cuando sacamos un versículo fuera de contexto, hermanos. Podemos descontextualizar lo que realmente el autor quería decir. Y miren el error que podemos llegar nosotros. Vamos a interpretar incorrectamente y cuando interpretamos incorrectamente podemos entonces dar aplicaciones incorrectas de igual manera. Cuando interpretes palabras individuales, ten en mente los siguientes principios. Número 1, recuerda que las palabras y frases fueron cuidadosamente escogidas por Dios el Espíritu Santo cuando Él inspiró a cada escritor humano. A las palabras no se les debería dar una definición aislada, más bien deberían ser definidas dentro de su contexto inmediato. Es bien importante eso, por lo menos cuando mucha gente trata de sacar fuera de contexto lo que dice Pedro, ¿no? Acerca de la segunda venida de Cristo y que Él no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan en arrepentimiento. Y también nos dice dentro de ese contexto de que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas dicen, no, eso quiere decir que un día son 1000 años y 1000 años un día. No, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Ahí tienen la similitud que habla de cómo un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No está diciendo que un año son 1000 días y 1000 días son 1000 días sean un año, ¿verdad? Lo que está diciendo claramente la palabra, él lo está diciendo en ese contexto de Pedro, es que el Señor puede venir en cualquier momento, ¿verdad? Vendrá como ladrón en la noche y les sorprenderá, dice la palabra de Dios. En ningún momento quiso decir de que un año son como 1000 días y 1000 días como un año, ¿cierto? Eso no es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Entonces, aún si usted se va en el Antiguo Testamento, también está hablando dentro del contexto de la venida súbita del Señor, que será en la hora en que las personas menos piensan, hablando de su segunda venida a la tierra. Entonces hay que tener el contexto muy bien definido, porque mucha gente saca eso de que un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Si está hablando de un día, está diciendo años, pues, un día como 1000, son 1000 años como un día y un día como 1000 años, ¿verdad? Entonces mostramos claramente de que mucha gente utiliza eso para decir que los días de Génesis son millones de años. ¿Sí? Pero no, la palabra de Dios nos dice claramente y literalmente que fue la noche y la mañana el primer día, la noche y la mañana el segundo día. Quiere decir, para que haya una noche y una mañana, tiene que ver que una rotación de la Tierra sobre su eje. Aun cuando todavía no existía el sol, ¿verdad? Y la luna, porque sabemos que la luz que Dios creó al principio era su propia luz iluminando la creación, ¿cierto? Sea la luz y la luz se hizo. Esa es la luz de la gloria de Dios sobre la creación. Entonces solamente se requería una rotación de la Tierra sobre su eje por 24 horas para que fuera un día. Otra vuelta de la Tierra sobre su eje para que fuera el segundo día. No se requería con la existencia del sol, porque el sol vino a ser creado en el cuarto día. Entonces tenemos que tener cuidado porque el Señor está hablando de días literales de 24 horas. Tema lo confirma claramente el Éxodo capítulo 20, cuando le dice al pueblo de Israel que 6 días
Dios hizo todo cuanto existe y descansó el séptimo día, ¿cierto? Usted está hablando de 7 días de 24 horas. Imposible que el pueblo de Israel va a entender que esos días eran millones de años. Eso es tratando la gente de reconvenir a una tierra antigua que nos enseña entonces la evolución con lo que la Biblia dice exactamente que es una tierra joven. La tierra no tiene más de 6,000 años de existencia y eso es necesario que nosotros entendamos. Cuando consultes un léxico o diccionario, debes tener cuidado de no aplicar precipitadamente una definición léxica general a la palabra en cuestión, ¿cierto? Es bien importante que nosotros entender que hay palabras, por lo menos en el griego, que tienen muchos significados. Una sola palabra tiene muchos significados en el griego. Entonces, ¿cómo hago yo para determinar cuál de esas palabras es la más adecuada para el versículo que está por interpretarse? Bueno, la única manera que usted pueda saber cuál es la palabra más indicada para el texto griego literal es viendo el contexto. El contexto te va a determinar a ti el saber, por lo menos, si un versículo está hablando de la salvación del alma de una persona para vida eterna o está hablando de la salvación o rescate de las personas físicamente de un juicio que caería sobre los creyentes durante ese día, ¿verdad? Por lo menos ese versículo que habla en Mateo capítulo 24, ¿verdad? Que dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y es triste que a partir de ese versículo, cuando las personas lo sacan de contexto, ha salido la doctrina de la perseverancia de los santos, diciendo de que si tú no perseveras en la fe hasta lo último, no serás salvo. Pero el problema es que están ignorando el contexto de ese versículo. Vamos un momentico allí y lo vemos, por favor. En Mateo capítulo 24, y nos dice la palabra de Dios acerca de a qué se refiere esa perseverancia, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 24. Y usted se va a dar cuenta que en Mateo capítulo 24, el contexto que se está hablando es Israel prácticamente durante la tribulación mundial, ¿sí? Si usted lee capítulo 24, del versículo 4 en adelante, está hablando de la tribulación mundial. Ahora, está dando respuesta el Señor Jesucristo a las 3 preguntas que hacen los discípulos a él. Mire lo que dice en el versículo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondió él y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. De acuerdo al contexto, vimos claramente en capítulo 23, versículo 38, según el contexto, que él ya les ha dicho que su casa quedaría desierta. Está nuevamente dando más específicamente cómo sería destruido el templo. No quedaría piedra sobre piedra. Ahora, mire cómo respondieron sus discípulos y qué pregunta le hicieron. Dice, y estando él sentado, versículo 3, Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? De acuerdo al contexto, la destrucción del templo y las cosas por venir, porque dice aquí, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Ya hablando de esa segunda venida de él para poner su reino milenial sobre la tierra. Y del fin del siglo, quiere decir, del fin de la dominación gentil sobre el planeta Tierra para que Jesús ponga su reino sobre la tierra. Porque acordémonos que los judíos siempre estaban buscando por ese reino que viniera a destronar a los romanos. Sí, los judíos le decían a Jesús en la cruz: si eres verdaderamente el Mesías, záfase de esta cruz y prácticamente destrone a Roma y denos la libertad de la opresión romana. Pero sabemos muy bien que Jesús no vino primeramente a establecer su reino sobre la tierra, aún no. Eso estaba supeditado a que Israel nacionalmente creyera, pero no creyeron nacionalmente, creyeron unos pocos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces el reino quedó pospuesto para un futuro, cuando aprendan a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor, como lo leímos al final de
Mateo 23:39. Ahora, cuando habla aquí del fin del siglo, están diciendo ellos básicamente del fin del mundo, para que cuando Cristo venga, entonces, ponga entonces una nueva edad, que es la edad milenial sobre la tierra, ponga el orden sobre la tierra, que destruya ya todos los dominios gentiles sobre Jerusalén y cumpla prácticamente, selle la profecía, como lo leímos en Daniel capítulo 9:24. Ahora, ¿cómo responde Jesús? Si usted va a Lucas capítulo 21, él responde la primera pregunta. ¿Cuál sería la destrucción del templo judío? Sería la profecía inmediata, lo que pasó en el año 70. Lo explicó en Lucas capítulo 21, al principio del capítulo 21. Ahora, cuando se refiere a las dos siguientes preguntas que está diciendo, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Está hablando del futuro lejano o el cumplimiento de la semana septuagésima de Daniel, o la última semana o la tribulación mundial hasta que venga Cristo y ponga todo en orden, hasta que venga el fin del mundo, cuando él de fin del mundo a las personas que están dominando Jerusalén, y él establezca su reino sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, eso aparece en Mateo 24, la pregunta de las dos últimas preguntas que le hicieron los discípulos al Señor. ¿Y qué les dijo el Señor? El Señor les dice muy claro a ellos que una de las señales que iba a señalar su venida era la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Miren lo que dice el versículo 15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Hablando de la semana septuagésima, la mitad de la semana, hablando 3 años y medio, ellos van a saber a los creyentes en esa época, los que sean salvos durante la tribulación mundial, van a saber a dónde huir. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Miren, la terminología es totalmente judía. Nada tiene que ver con la iglesia. Dice, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios allí, por lo menos en el versículo 13, dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, de acuerdo al versículo 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ahora, ¿de cuál fin está hablando? Hasta el fin del siglo. Lo que está diciendo aquí es que aquellos creyentes cristianos que perseveren hasta el fin del siglo, huyendo de Jerusalén cuando se lleve a cabo la abominación desoladora, estos serán salvos, preservados físicamente. No está diciendo allí que el que persevere hasta el fin creyendo en Cristo, ese será salvo. No, ya son salvos. Está hablando a creyentes y le está dando señales a estos creyentes judíos de tribulación mundial de cuándo huir de la abominación desoladora. Ahora, si no huyen como creyentes, van a morir ahí. Pero los que huyen, Dios promete protegerlos. Usted lo ve muy claramente eso en el libro Apocalipsis, cuando dice que ellos huyen hacia las montañas y el Señor los protege de una manera sobrenatural, así como protegió al pueblo judío de ser aniquilados por Faraón cuando los arrinconó en el Mar Rojo, pero el mar se abrió, ¿verdad? Y luego pasaron ellos y el mar se y mató a todo Faraón, ¿verdad? Lo mismo, algo similar va a ocurrir así. Cuando Jesús venga por segunda vez, va a haber un remanente y él dice, entonces todo Israel será salvo. Entonces, bien interesante ver eso porque es una salvación física, no es una salvación espiritual. Es más, estos creyentes van a saber cuándo huir, porque se van a dar cuenta que va a ser una abominación desoladora en el templo que será construido en el Medio Oriente en el futuro, ¿verdad? Va a ser esa abominación desoladora. El lenguaje figurativo en los pasajes proféticos será un desafío. Una advertencia es importante. El hecho de que la Biblia use símbolos en muchos pasajes proféticos indica que cada profecía bíblica tiene un significado simbólico o místico. ¿Sí? No hay ningún simbólico, no hay ningún significado simbólico o místico o codificado. ¿Sí? No.
La palabra de Dios interpreta a sí misma y es bien importante eso. A menudo en los pasajes proféticos las expresiones figurativas se definen en un pasaje cercano o en otro libro profético, ¿sí? Bien importante eso. Como les decía yo a ustedes, el libro de Daniel da una base buena profética para poder interpretar el libro de Apocalipsis. El libro de Zacarías también, el libro de Isaías, cuando habla de las profecías de la segunda venida del estado eterno y también del milenio y del estado eterno, también lo habla el libro de Isaías. Un ejemplo de esto se encuentra en el primer capítulo de Apocalipsis. En la visión de Apocalipsis 1:12 encontramos el símbolo de los candeleros. Leyendo aprendemos en el versículo 20 que los candeleros representan a iglesias, ¿sí? Por ejemplo, Apocalipsis 1:12 nos dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué esos 7 candeleros de oro qué son? Bueno, la interpretación la da la misma Biblia. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, hablando de Cristo sosteniendo simbólicamente las, las 7 estrellas en su mano derecha, y de los 7 candeleros de oro, que él está ahí parado en medio de los 7 candeleros de oro, dice la interpretación, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias o los mensajeros de las 7 iglesias a los cuales se les dirigió la carta a ellos y a la congregación. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces no tenemos por qué estar buscando un significado codificado o lo que sea cuando la interpretación la dice el mismo texto, ¿sí? Lo mismo pasa con el libro de Daniel. Nabucodonosor tiene este sueño y viene y le dice a Daniel, oye, tú no solamente me tienes que interpretar el sueño, sino que tienes que decirme qué fue lo que soñé. Tremendo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Él le dijo solamente el Todopoderoso, el Altísimo, tiene poder para revelar los sueños, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que soñó? Y así fue, el Señor le dio tanto qué fue lo que soñó Nabucodonosor como la interpretación del sueño. Pero la Biblia se interpreta a sí mismo, ahí dice realmente cómo se interpretó el sueño. Entonces no tenemos por qué estar especulando o torciendo algo que ya mismo está interpretando por el mismo contexto. Tendrás que hacer tu tarea, ¿cierto? Curiosamente, muchos símbolos encontrados en el libro de Apocalipsis fueron presentados primero en el Antiguo Testamento por profetas como Ezequiel, Daniel y Zacarías. Por lo menos si usted estudia Ezequiel capítulo 40 hasta el 48, que son los últimos capítulos, usted va a tener un mejor panorama aún junto con el libro de Apocalipsis para explicar la edad milenial, ¿cierto? De que va a haber niños que van a nacer durante el milenio, de aquellas personas creyentes que entraron con cuerpos naturales al milenio, ¿verdad? Ellos se van a reproducir y van a tener niños, ¿sí? También nos habla bien claro Isaías, es más, al respecto de eso. Y Ezequiel nos habla del milenio y de un templo milenial y nos habla de muchos detalles de lo que va a pasar en la edad milenaria. Lo mismo Daniel nos habla entonces del reino del Mesías, del anciano de días, que habla del Mesías como el quinto reino que vendría sobre la tierra. O Zacarías nos habla entonces cómo vienen los juicios de la tribulación más constantes y nos ayuda a entender mucha de la interpretación para el libro de Apocalipsis. La Biblia provee la interpretación de cada símbolo esencial que usa. Como estudiante de la palabra, es tu tarea definir las descripciones simbólicas examinando pasajes relacionados que definen más claramente el símbolo en lugar de saltar a conclusiones o hacer suposiciones. Si la metáfora o el símbolo no está definido en el pasaje inmediato o en otro pasaje bíblico, puedes concluir que el autor pretendía que sus lectores comprendieran su significado como habría sido normalmente entendido al momento de escribir. No tengo por qué especular. Un ejemplo de una metáfora se puede ver en Lucas 13:32. Jesús usó la zorra como una metáfora para describir al rey Herodes. Y les dijo, id y decid a esa zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. ¿Sí? Obviamente, Jesús usó la frase aquella zorra para referirse a Herodes como un cruel y astuto enemigo del pueblo de Dios.
Obviamente no está diciendo literalmente que fuera una zorra. Obviamente el texto en su contexto literal nos hace saber que simplemente está utilizando la zorra como una alegoría para hacer una semejanza. En el idioma español de hoy, la zorra también podría referirse a una mujer sexualmente atractiva. Sería erróneo leer el texto como Lucas 13:32 usando el significado moderno, ¿verdad? Daríamos una interpretación bien errada de lo que se quería decir. Una figura retórica comúnmente usada hoy es está lloviendo a cántaros. Generalmente se entiende que esto es que la lluvia está cayendo con gran fuerza. Nadie piensa que cántaros o vasijas grandes están literalmente cayendo del cielo, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia literalmente nos dice que hay que interpretarse de una manera alegórica, es porque es clara y es naturalmente el contexto lo hace pensar así. Cuando Jesús dice yo soy la puerta, no podemos pensar que que Jesús es una puerta literal de madera o de metal. Está hablando que él es el acceso para tener vida eterna, la única puerta, ¿cierto? No buscaríamos un significado oculto o asignaríamos algún significado metafórico o la declaración está lloviendo afuera, en el caso esto de que está lloviendo a cántaros, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas razones para la confusión cuando se trata de interpretar pasajes bíblicos, especialmente de la profecía bíblica? Veamos algunas de estas razones en la confusión. Muchas veces la confusión se debe al uso de términos teológicos técnicos o desconocidos. Esperemos poder aclarar estos términos a medida que avancemos en nuestro estudio de Daniel. O sea, a medida que ustedes van a avanzar en el estudio de Daniel, se van a dar cuenta que hay unos términos teológicos que se pueden definir, aunque aparentemente suenan desconocidos al principio, pero a medida que se va desarrollando el tema, ustedes se van a dar cuenta que la Biblia se interpreta a sí misma. Otras veces la confusión puede que venga o que venga a, perdón, otras veces la confusión pueda que tenga que ver con el método de estudio que se usa. ¿Sí? Si estás utilizando un médico alegórico de interpretación, pues entonces es el intérprete quien decide si eso se debe de interpretar literalmente o espiritualmente. Como muchas personas dicen que la nación de Israel que está en la tierra llamada de Palestina hoy, no es el Israel real de Dios, porque ellos interpretan un versículo mal en la Biblia, que en Gálatas, que dice que ellos eran la Israel de Dios, ¿verdad? Entonces ellos dicen ahí, si ve, Israel, la iglesia sustituyó a Israel. Nosotros somos el verdadero Israel de Dios espiritual. Entonces espiritualizaron un versículo y lo sacaron fuera de contexto. Cuando en realidad lo que está diciendo Pablo es a la audiencia judía creyente que ellos eran el Israel de Dios, el verdadero israelita de Dios. Acordemos que un verdadero israelita es aquel que había creído en el Mesías. Él no está diciendo que Israel fue sustituida por la iglesia. O perdón, que la iglesia fue sustituida por Israel, que el Israel fue sustituida por la iglesia. Sí, la teología del reemplazo dice que la iglesia sustituyó a Israel porque la iglesia sí recibió el Mesías. Por lo tanto, todas las promesas que Dios le dio a Israel en el Antiguo Testamento las perdieron y ahora todas las promesas vinieron a nosotros. Por lo tanto, Dios no va a redimir a su pueblo. Su pueblo o el verdadero Israel somos nosotros. No, 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 eso está súper mal. Además, Pablo lo habla muy bien en Romanos 11, ¿verdad? Vamos a Romanos 11, por favor. Ahí hace una distinción clara entre Israel y la iglesia. Vamos a Romanos, capítulo 11. En Romanos, capítulo 11, ahí es donde él le habla a la parte gentil de la iglesia y le dice en Romanos 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice él, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabes qué dice Elías, la escritura? Como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte
y a los altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Eso es lo que pensaba quién, Elías. Pero no, ¿qué le responde el Señor? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. O sea que no era el único salvo. Todavía hay un remanente judío que estaba siendo fiel a Dios y no a Baal. Así también, aún en este tiempo, dice Pablo, en el tiempo que estaba viviendo él, ha quedado un remanente escogido por gracia. Él, todos los apóstoles eran judíos, y fuera de eso los 3,000 judíos y los 5,000, aunque eran menor en cantidad en comparación a toda una nación, todavía un remanente. Aún en el día de hoy siempre ha habido un remanente creyente, aunque minoría, ¿verdad? Ahora mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 11, en el versículo, a ver, ¿dónde está? Versículo 25, 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, le dice él a ellos, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, no completo, porque habían unos judíos creyentes, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, hasta que el arrebatamiento no pase y la plenitud de los gentiles no entre a la presencia del Señor en el arrebatamiento, Dios no va a continuar el reloj profético de Israel, la última semana o la semana 70 de Daniel. Viene a tener cumplimiento porque dice, y luego todo Israel será salvo. Entonces mire que menciona la iglesia, pero también menciona al Israel nacional. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, o sea, por causa de la iglesia, son enemigos, pero porque no han creído en el Mesías. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. O sea, Dios dio estas promesas irrevocables a los padres. ¿Por qué? Porque sabemos que los dones y las promesas de Dios son irrevocables. No dependen de la obediencia del hombre, sino dependen del cumplimiento de Dios. Y por eso todo Israel será salvo, aunque usted vea hoy en día que ellos no quieren saber nada de Cristo. Pero Dios los va a traer al arrepentimiento al final de la tribulación, como lo vimos anteriormente. ¿Cierto? Bien importante eso. Si alguna vez has estudiado la Biblia, has usado algún método de estudio bíblico, incluso aunque no lo sepas, ¿sí? Pero espero que haya utilizado el método histórico, gramático, literal de interpretación contextual, porque es el texto en su contexto que nos da la verdadera interpretación de las escrituras. Por lo menos Pablo también le dice a los corintios, mostrando claramente que Israel que la iglesia no reemplazó a Israel, porque él dice así, no seáis tropiezo, le dice a los corintios creyentes, no creyentes y carnales, dice, no seáis tropiezo ni a Israel, que decía la Israel nacional inconverso en aquel día, o sea que Israel no fue reemplazado por la iglesia, ni a los gentiles inconversos, ni a la iglesia de Dios. O sea que los que eran creyentes carnales están haciendo tropiezo al mundo inconverso que estaba conformado por gentiles y por la nación de Israel inconversa, y fuera eso a la iglesia de Dios. Entonces muestra claramente que, uh, que Israel no quedó reemplazada por la iglesia. Hay métodos formales enseñados en cursos de métodos de estudio bíblico. También hay métodos informales que aplicamos por defecto, de forma predeterminada. Estos pueden ser riesgosos, como si venimos con un trasfondo calvinista y vemos por lo menos un versículo que dice que debemos de hacer oración por todos los hombres, ¿verdad? Porque él no quiere, porque dice la palabra de Dios, porque Dios quiere, porque esta es la voluntad de Dios, que Él quiere que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Y uno dice, oye, pero ¿cómo va a ser que Él quiere que todo hombre sea salvo? Entonces, si Él quiere que todo hombre sea salvo, ¿por qué no todo hombre es salvo? Oye, eso va en contra de mi calvinismo, que solamente Él quiso la salvación solamente de los electos. No, 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 hermanos. Él quiere la salvación de todo hombre. Pero hay elección porque no todo hombre va a creer en Cristo. Ese es el problema. Así de sencillo se resuelve. No todo Israel, como decía Pablo, no todo Israel es Israel creyente, ¿verdad?
Cuando Jesús vino, él le dijo a Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Quiere decir, este es un creyente israelita que estaba esperando el Mesías y aquí me le manifiesto yo. ¿Sí? Un verdadero israelita era aquel que creía en su Mesías. Ahora el Israel nacional no creyó en el Mesías, por eso ellos no eran verdaderamente israelitas en el sentido de que eran israelitas redimidos, pero continuaban siendo Israel nacional. Eso es lo que Pablo nos quiere decir. Hay métodos confiables y sólidos para interpretar la profecía bíblica y hay métodos fallidos y erróneos para estudiar la profecía bíblica. Como se señaló anteriormente, en este currículo buscamos usar un enfoque literal, histórico y gramatical cuando interpretamos todos los pasajes bíblicos. Sin lugar a dudas, es peligroso ser descuidado, místico o incluso puramente académico en tu enfoque al estudio de la Biblia. Debes evitar el estudio de la profecía bíblica con la idea de aprender alguna verdad nueva o única que nadie ha descubierto antes. Y ese es un problema bien grave, ¿no? Y la gente comienza a sacar versículos fuera de contexto. Por lo menos cuando hay un versículo por aquí que está en Salmo, no me acuerdo exactamente en cuál Salmo, pero dice que este es el día que Dios ha hecho. Dice, alegrémonos y gocémonos en él. Entonces uno ve que mucha gente aplica eso para matrimonios, pastores, otros lo aplican para decir que es el día domingo, el día del Señor, pues cuando nos reunimos como iglesia. Pero esa no es la interpretación correcta. ¿Por qué? Porque ese salmo fue dado cuando ni aún existía la iglesia. Acordémonos que la iglesia no está mencionada en el Antiguo Testamento del todo. Es una revelación neotestamentaria. Por lo tanto, nada tiene que ver con la iglesia. Ahora, si usted lee el contexto de ese salmo, está refiriendo del día del Señor. Quiere decir de la tribulación mundial cuando el Señor venga por segunda vez y termine con la segunda venida de Cristo, que va a ser el gran día de Jehová y que nos vamos a alegrar nosotros los justos porque finalmente Él va a poner fin al reino de los hombres sobre la tierra para establecer su reino milenial, ¿verdad? Terrenal sobre la tierra. Entonces hay que tener mucho cuidado con el contexto. El contexto es rey en la interpretación bíblica. El contexto del que debe ser entronado, no el intérprete. Esta es una suposición peligrosa e incluso ha resultado en la creación de cultos, ¿sí? Cuando tratamos de buscar un significado más allá de lo que la Biblia nos quiere decir, ¿verdad? Una interpretación única, ¿sí? Algunos hasta llegan a decir que, que es una generación, son como dice el libro de Salmo, una generación son los 70 o los más robustos a 80 años, ¿verdad? Entonces comienzan a decir que Jesús va a venir porque él dijo que no pasaría esta generación hasta que todo esto se cumpla. Entonces ellos dicen, una generación, como dice el libro de Salmos, es 70, 80 años, los más robustos. Por lo tanto, contemos desde el nacimiento de la nación de Israel en el año 1948, contemos entonces 70, 80 años y sabremos entonces cuándo viene Cristo. Y ahí se meten en una herejía, porque Israel no sabrá, el Israel creyente no sabrá el día y la hora de su venida exactamente, más sí la temporada. ¿Sí? Más sí la temporada. Por eso le dijo a ellos de la higuera, aprender de la higuera. Cuando todas estas cosas han sucedido, sabed que está cerca a la puerta, dice. Pero el día y la hora nadie sabe sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? El día y la hora exactamente nadie sabe acerca de su venida. Es más, el mismo libro de Mateo 24 dice que cuando venga el fin cuando sucedan todas estas cosas, al final de la tribulación mundial, entonces aparecerá la señal del Hijo de Dios, ¿verdad? Como un gran relámpago, y esa es la señal que yo le estaba diciendo, será la señal singular de su venida. Quiere decir que cuando se remueva todo el segundo cielo y aparece la señal como un relámpago del Señor, entonces sabed que vuestra redención está a la puerta. ¿Sí? Pero el día y la hora exacta no lo sabe. La temporada sí. Ellos van a saber la abominación desoladora y van a contar 3 años y medio después de eso.
Pero aún van 2, 3 años y medio, el día y la hora exacta, después de la tribulación de aquellos tiempos, dice, el sol se oscurecerá. Ahora, ¿qué día exacto se va a oscurecer después de que se cumpla la semana 70? Ahí está el detalle. Por eso las parábolas de Mateo capítulo 25, que ellos tienen que estar alertas. De las vírgenes, que tienen que estar mirando las señales, ¿cierto? Porque el día y la hora nadie sabe. Tienen que estar preparados. Saben la temporada, mas no el día y la hora. Entonces, mucho cuidado por eso, ¿verdad? Vámonos más rápido, si no, no vamos a acabar. Aunque el ministerio del Espíritu Santo es iluminar la verdad, Dios no da a ninguna persona su verdad propia y exclusiva. Necesitamos ser humildes y reconocer que en la edad de la iglesia Dios ha dado maestros dotados para nuestra edificación y aprendizaje. ¿Sí? Efesios 4, del 11 al 16 nos habla claramente eso, que algunos hizo primeramente apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, pastores y evangelistas para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Pero cada uno en su orden. Primero es el fundamento, que es los apóstoles y los profetas. Eso ya se puso una sola vez y ya fueron revelados con la conclusión del canon. Por lo tanto, nosotros tenemos maestros hoy en día, tenemos el don de maestros, tenemos el don de evangelistas y el don de pastores. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia crece espiritualmente es a través de la perseverancia en la doctrina de los apóstoles y los profetas, que lo tenemos aquí en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que debemos de estar mirando, en lugar de nosotros tratando a ver si yo puedo encontrar una cosa que nadie ha visto antes. No, hermano, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de actitud. Y recuerda, una interpretación debería encajar dentro del alcance de la ortodoxia cristiana. ¿Sí? Bien importante eso. No debes estudiar la escritura desde una postura mística, por el contrario, deberías estar alarmado si estás llegando a nuevas interpretaciones. Por eso la palabra de Dios dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada, sino que los hombres de Dios fueron movidos por el Espíritu y escribieron lo que escribieron porque fueron movidos por el Espíritu Santo de Dios. Y esa inspiración sucedió una vez y su última profecía fue escrita en la profecía del libro Apocalipsis, y nadie puede añadir o quitar a la profecía escrita en el libro Apocalipsis. O sea que ya no hay más revelación más allá de lo que está escrito, hermano. Y debemos de limitarnos, como dice Pablo, que no hablaba más allá de lo que estaba escrito. Pedro advirtió contra las interpretaciones individuales o privadas cuando previno a sus lectores, entendiendo primero esto, como les había dicho, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada o personal, como ahora la Biblia de las Américas, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados o movidos por el Espíritu Santo. ¿Sí? Pedro también advirtió, Pablo casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Como en la segunda de Tesalonicenses, que algunos estaban diciendo que ya estaban en el día del Señor, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ¿cierto? Pero no, el Señor dice que no podían estar en el día del Señor, porque antes de que venga el Señor, primero viene el apartamiento o la apostasía y luego la revelación del hombre de pecado, ¿verdad? Y ninguna de esas dos cosas habían sucedido. O sea que no podían estar en el día del Señor, porque algunos torcían haciéndose pasar como apóstol las profecías de Pablo, que habló claramente en su primera carta de que primero venía el arrebatamiento de la iglesia y después el día del Señor, que sorprendería por sorpresa, no a ellos como creyentes, porque ya estarían con el Señor en las nubes y en el cielo, sino al mundo inconverso, que les tomaría como ladrón en la noche. Tu tarea final es la aplicación, ¿sí? El primer paso entonces para la interpretación bíblica es la observación que dice el texto. Número 2 es la interpretación que quiere decir el texto. Y número 3, la aplicación. Tu tarea final es la aplicación. ¿Qué me dice el texto? Pero no es así, hermano, que muchas veces nosotros queremos ir de una vez a la aplicación. No, hermano, y por eso vamos con interpretaciones que no son correctas. Primero es observación, recolección de datos. Luego la interpretación,
que es una sola la interpretación, y luego la aplicación, que podemos dar muchas aplicaciones cuando hemos dado una interpretación correcta. ¿Qué me dice el texto? Es el momento que es la pregunta que nos debemos de hacer en la aplicación. ¿Qué me dice el texto? Esto solo debe ser hecha después de que la observación e interpretación cuidadosa hayan sido completadas. ¿Qué me dice el texto a mí personalmente para que lo pueda aplicar como siervo de Dios a la iglesia y cause edificación? Por eso siempre, hermano, es importante de que las escrituras tengan una aplicación primero personal, verticalmente con el Señor, para que nosotros podamos enseñarla horizontalmente a los hermanos. Ahora, vamos al punto B. Ya hablamos entonces aspectos de la interpretación bíblica, la hermenéutica y los tres pasos para la interpretación bíblica. Ahora entonces vamos a pasar a por qué estudiar el libro de Daniel rápidamente. Daniel es un libro único lleno de profecías tanto cumplidas como no cumplidas. Cumplidas porque ellas narraron a través de la visión de Nabucodonosor, y cuando llega Daniel y le interpreta tanto el sueño como la interpretación, y vemos claramente que él predice y se cumplió en su tiempo, en el tiempo de Daniel como estando en vida, se cumplieron el cumplimiento de los dos imperios sobre los cuales tomarían dominio sobre Israel, ¿verdad? Los dos primeros, que son el babilónico, estuvo bajo Nabucodonosor y otros reyes, pero también alcanzó a estar con Ciro, el persa, ¿verdad? Y que pudo salir para reconstruir la ciudad y todo eso, ¿no? Entonces, él alcanzó a estar para los dos primeros imperios que se cumplieron esas profecías. También se cumplieron las profecías en cuanto a los que derrocaron el imperio persa, que después fueron quienes, los griegos. Y luego los griegos fueron derrotados por los romanos, de acuerdo a la estatua de Nabucodonosor y su interpretación, ¿verdad? De cabeza a pies muestra la sucesión de estos reinos sobre la tierra hasta que venga el Mesías, que es como simbolizada con una piedra cortada sin mano, que tumba los reinos de los hombres y pone el reino mesiánico interpretado como una gran montaña, ¿verdad? Entonces muestra claramente que los primeros 4 reinos ya se han cumplido en la historia, pero el último reino, que es el cuarto, se extiende desde antes, desde unos años antes de la aparición de Cristo, que fue el imperio romano, hasta que venga el Mesías, ¿verdad? Aún estamos bajo el imperio romano. Entonces, todas las profecías concernientes a las 62 semanas de Daniel ya se cumplieron cuando el Mesías, su vida fue cortada. Pero la semana 70ª de Daniel, los últimos 7 años de tribulación mundial, están por cumplirse en el futuro. Y por eso la palabra de Dios dice que hasta que el Mesías sea cortado, hasta ahí entonces se paró el reloj cronológico de las 69 semanas, y quedan restando entonces las últimas 7 semanas, que son la tribulación mundial, ¿verdad? Que no se han cumplido. Tenemos que entender entonces que el libro de Daniel es la revelación de Dios para nuestro tiempo. Es bien importante eso, porque todavía tiene profecías que no se han cumplido. El libro de Daniel da un panorama de la historia desde el tiempo de Daniel, 605, cuando fueron llevados cautivos antes de Cristo, hasta el final del gobierno de la humanidad. Daniel detalla el futuro de Israel, así como la desaparición del reino o gobierno del hombre caído, cuando la piedra cortada sin mano tumba el reino de los hombres en la figura de la estatua de Nabucodonosor y su sueño, ¿verdad? Y luego está en una gran montaña que es el reino del Mesías, el reino global del Mesías. Daniel es esencial para develar la profecía bíblica y es clave importante para exponer muchas otras profecías del Antiguo y Nuevo Testamento concernientes al fin de los tiempos, sobre todo el libro de Apocalipsis. Daniel es uno de los 3 pasajes proféticos más importantes de la Escritura. Estos pasajes incluyen el libro de Daniel, el discurso del Monte de los Olivos, que es netamente judío, Mateo 24 y 25, y el libro de Apocalipsis.
Bien importante. La comprensión del libro de Daniel te dará ánimo porque responde a algunas preguntas relevantes. Cuando mi mundo se derrumba, ¿dónde está Dios? ¿Sí? Y lo vemos muy bien cuando Daniel es lanzado al pozo de los leones, o también cuando los amigos de Daniel son lanzados al fuego, ¿verdad? Dios estaba con ellos. Finalmente, ¿qué es lo que Dios está haciendo en este mundo? Podemos entender muy bien el plan redentor de Dios, porque vemos que finalmente nosotros estamos del lado de los vencedores, porque los reinos de este mundo pasarán a ser de nuestro Dios y Cristo, ¿verdad? Cuando Él venga por segunda vez a la tierra. También responde la pregunta, ¿se preocupa de ver a Dios por mí personalmente? Y vemos que Dios es un Dios personal, así como se preocupaba por Daniel personalmente y por sus amigos personalmente y por el remanente judío que estaba en la cautividad. Lo mismo nosotros, no importa si estamos en un país que se está volviendo predominantemente dictatorial, el Señor está con nosotros. Así como Daniel fue perseguido por sus creencias y quisieron cambiar su manera de pensar, pero no pudieron porque él se renovaba su entendimiento con la palabra de Dios en lugar de conformarse al mundo entonces babilónico. Él transformaba su mente con la palabra de Dios. Lo mismo nosotros hoy en día. Nuestro Dios es personal y en lugar de conformarnos al mundo, Dios nos manda a presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo y no conformarnos al mundo, sino a transformar nuestra mente con la palabra de Dios para que podamos entender cuál es la voluntad perfecta en momentos de crisis, ¿verdad? Bien importante. ¿Es Dios capaz de ayudarme en mis pruebas? Y vimos claramente que sí, Dios te ayuda en todas las pruebas, hermano. Un estudio del libro de Daniel edificará tu fe y ese es interesantísimo estudio del libro de Daniel, hermano. Daniel es una historia narrativa con profecías que son apocalípticas o reveladoras, ¿verdad? Es una literatura apocalíptica y es bien importante que nosotros entendamos eso, ¿verdad? Así como el libro Apocalipsis es la revelación del Señor Jesucristo que Dios le dio a su apóstol a través de su ángel, ¿verdad? El libro de Daniel revela los planes de Dios para Israel y las naciones, no para la iglesia. La iglesia no aparece en el Antiguo Testamento, hermanos, por ningún lado. Daniel es citado y referido en el Nuevo Testamento más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. ¿Sí? Bien importante eso. Daniel tiene más profecías cumplidas que cualquier otro libro de la Biblia. Interesante. Daniel es el libro clave para develar e interpretar la profecía. Es más, es una base fundamental para entender aún mejor el libro de Apocalipsis. Entonces, ahí terminé claramente, hermano. Entonces, ¿qué vimos en resumen? Vimos que el primer paso para entender un pasaje es la observación, que es la recolección de datos. Entre más datos tú recolectes, tanto históricos, contextuales, el tiempo que se fue escrita la carta, a quién se escribió, por qué se escribió. Básicamente las preguntas básicas: ¿qué, por qué, cómo, cuándo y para quién, ¿no? Ah, segundo, segundo paso para entender un pasaje es la interpretación y respondemos a la pregunta: ¿qué quiere decir el texto? Y sabemos que es una sola interpretación. Y número tres, tu tarea final es la aplicación. Y esto quiere decir qué me dice el texto a mí mismo, ¿verdad? Para que lo pueda aplicar a los demás. Bien importante eso. Lo rico de la Biblia es que siempre va a tener una sola interpretación un pasaje, pero va a tener muchas aplicaciones, hermanos. Por eso la Biblia es tan interesante y por eso nos dedicamos uno a otro, porque tú puedes ver una aplicación en un texto que yo no la he visto. Pero lo importante es que la interpretación sea solamente una, hermano. Un versículo no puede tener dos, tres, cuatro interpretaciones. Es una sola interpretación, es una sola intención que quería el autor, inspirado por el Espíritu Santo, comunicar a su audiencia. ¿Quién es la audiencia? Por eso es importante la observación. ¿Quién es la audiencia? ¿Quién se escribió? El estado histórico, todo esto, ¿no? Y como también pudimos ver también, finalmente vimos algunos de los propósitos por el cual el libro de Daniel fue escrito, y realmente para fortalecer nuestra fe y para saber las cosas del futuro, hermanos. Fascinante ver esto, hermano. Espero que le haya gustado el estudio, ¿no? A ver si tienen alguna pregunta.